So good morning. Hola, señora. My name is Tricia. Ella se llama Tricia. A member of the hospital ethics team. Ella es del comité de ética aquí del hospital. Mucho gusto. Hello, I'm Dr. Ratliff. I'm also a member of the ethics Y es team. la doctora Ratliff y ella también es el miembro del comité de ética. I won't be giving any medical advice today. I'm really here in my role for the ethics conversation. Y aunque es doctora, ella no le va a dar ningún consejo médico, es simplemente como su opinión de ética. Okay. Please tomar asiento. Thank you for being willing to meet with us this morning. Gracias por poder venir hoy y tener esta junta hoy mañana. I can only imagine that this is a very difficult time for you. Me puedo imaginar que este es un momento muy difícil para usted. Sí, sí, lo es. It is. We're here to try to facilitate a discussion and to see what you understand about your son's condition and care. Estamos aquí para facilitar esta comunicación y para ver en qué la podemos ayudar, del cuidado de su hijo y que es su entendimiento de lo que tiene. And our hope would be to develop a plan that incorporates his values So, la esperanza es into his care. de hacer un plan acerca del cuidado de su hijo y de los valores que él quisiera también tener. Okay. And is there anyone, any other family or anyone that you would wish to have involved in this conversation to support you? Si hay alguien más, tienes más familia aquí o si quieres alguien más que esté involucrado en esta junta o... Por el momento, Mario, prefiero estar sola primero. Probably I would like to be by myself at first. Okay, good. Well, and let us know if you need a moment during the consultation to take a break, just let us know and we can, might be very emotional, so if you need some time, just let us know. So, durante esta consulta, hoy en la mañana, si necesitas algún descanso, porque sabemos que va a ser mucha información, es algo difícil, nos dejas saber y te podemos dar un descanso. Está muy bien. Very good. Thank you. Okay. Well, and as Tricia has said, we really would like to learn a little bit more about your son, about his values, what's important to him. And maybe what we'd like to ask is, what is your understanding of how your son is doing now? Okay, so como Tricia había dicho, queremos como entender un poquito de cómo era su hijo, qué valores él tiene, y también queremos empezar a preguntarle qué es tu entendimiento de en qué condición está tu hijo ahorita. Pues ahorita por lo que entiendo, creo que mi hijo está estable. So from what I understand right now, I think my son is stable. Sé que he estado pasando por muchos problemas, también lo sé, y entiendo que mi hijo tiene muchos problemas, pero por lo que yo entendía, se iba a mejorar. So I understand that he's been going through a lot of problems, but I also understand that I guess he was going to get better. Eso fue lo que yo sé hasta ahí. Si me pudieran ellos explicar más de que hasta ahorita exactamente en qué tan bien está de la salud o qué es lo que piensan hacer ellos para ayudarle. So that's about as far as I know, and that's where I kind of wanted you guys to maybe help me understand. What are you going to do, or what else are they going to do for his health or to help him? Okay. Well, when we have the physician return, I think he'll be able to kind of give us that information, which will be really helpful. Are there certain things about your son that would be helpful for us to know how he might feel about getting health care, or anything about your son that you'd like to tell us that gives us an idea of what was important to him in life? So cuando regrese el doctor, que es el que estaba aquí, cuando regrese, esas son preguntas que le podemos hacer al doctor acerca de la condición. Mientras, queríamos saber si hay algo más que nos puedas contar de tu hijo, acerca de su opinión de él, acerca del tratamiento, qué es lo que le gustaría, no le gustaría. Si tienes más información acerca de eso. Pues a mi hijo yo creo que le gustaría tener la mejor medicina que pudieran darle. I think my son would like as much medical treatment that he could get. Con tal de que se mejore, es un muchacho muy atlético, le encanta jugar. As long as fútbol. he would get better because he's very athletic, he plays soccer.
Y creo que estoy segura que lo que le den para mejorarse está dispuesto a trabajar con los médicos. And I think whatever they give him, he would be willing to work with the doctors. También, claro, con la oración de uno, estoy segura que también Dios va a proveer, nos va a iluminar a todos. And of course also with prayer and God's help, that would help also. Para que los guíen bien y nos iluminen, and para also to sepan guide lo you que tienen guys que with hacer. God's help to help us, in this treatment. Okay. So if I can just clarify, what you have said is that your son definitely would like to receive treatment for anything that's causing him to be ill. Voy a clarificar que su hijo definitivamente quisiera ayudar, tratamiento médico para su condición. Sí. But he has a strong faith, and he's a very active young man. Y tiene él y ustedes una fe muy grande y es un muchacho atlético. Sí, también. And your hope is that he would somehow return to that previous state. Su esperanza de usted es de que regresaría él a estar así como él estaba antes. Sí, primero Dios, eso es lo que esperamos. God willing. Thank you for sharing that with us. Gracias por compartir esa información. Okay. Well, let's have the physician join us. Entonces le vamos a pedir al médico que nos acompañe. Are you comfortable? Would you like to go out and walk around? No, Okay. Morning. Buenos días. Dr. Murphy, I'm not sure if you've met Mrs. Gomez. So, es el doctor Murphy. And I may take notes a little bit during this meeting if that's all right with So, si you. usted dijo que a lo mejor tomar unas notas. I was hoping we could start out with Dr. Murphy just giving us a summary of how things are going with your son. So, podemos empezar con un sumario que el doctor los pueda decir, a ver cómo está su hijo, cómo va su hijo. So, I don't know if you understand the medical facts of the situation, but your son is critically ill. Pues no sé si entiende toda la información acerca de su hijo, pero su hijo está muy crítico. Dr. Murphy, can I get you to clarify for Mrs. Gomez what exactly has brought her son here? She didn't seem to state an understanding of why he was actually here. Se le está preguntando al doctor si puede clarificar por qué su hijo está aquí ahorita, más para que se entiendan más profundamente. So he has a history of non-Hodgkin's lymphoma. So tiene la historia de eso, de lo que se llama el non-Hodgkin's lymphoma. And this is the kind of cancer that affects the lymphocytes in the body. Y es un tipo de cáncer que afecta a lo que se le llama los linfocytes. And this is what helps us kind of fight off infections. Y esos linfocytes es lo que nos ayuda para pelear infecciones. So we've been trying to treat it with chemotherapy. El tratamiento que le hemos dado a tratar para combatir esto es quimioterapia, But it hasn't been successful. pero no ha logrado trabajar. So now his whole body is shutting down. Ahora todo su cuerpo ya no está como funcionando. And his kidneys are failing. Los riñones están fallando. So the issue is whether we should consider dialysis. So ahora la cuestión es si consideramos diálisis. And my feeling is I don't think he's a good candidate for dialysis. Mi opinión es de que no creo que es un buen candidato para el diálisis. ¿Por qué no? Why not? Because I think his prognosis is very poor. Porque su prognosis no es bueno. And maybe you could explain what you mean by prognosis and perhaps give some more detail. Puede explicar el que es prognosis y dar más detalles. Si quiere volver la silla más ahí. So what I mean by prognosis is that it's sometimes difficult to make predictions in medicine. El prognosis lo que quiero decir es que a veces en medicina es difícil adivinar el futuro. But based on the clinical data, we try to make predictions about the future outcomes of a person's health Pero situation. basado en la información clínica tratamos de por lo menos adivinar qué es lo que cómo se ve el futuro para esa persona. So in your son's situation, we have someone who's had a history of this lymphoma. Y en su situación de su hijo, porque tiene historia de esta linfoma, He's failed chemotherapy. Ha fallado la quimioterapia, no le ha trabajado para él. His organs are shutting down. Todos sus órganos están fallando también. So we're now considering dialysis to help him
because his kidneys aren't working to help him with his kidney So, function. como sus riñones no están trabajando, pues estamos pensando, entonces, podemos hacer diálisis. So that's the question that we're facing, is whether we should do dialysis and whether we should have a DNR in order. So, eso es lo que estamos tratando de pensar, si hacer diálisis y tener una orden que se le llama DNR. When I'm wondering, Mrs. Gomez, all of this information probably feels a little overwhelming. I'm sorry, she asked a question, what's DNR? Oh, okay. So would you like to describe? So a do not attempt resuscitation. Pues las DNR son letras que se significan no resucitar. That means if someone's heart stops beating or they stop breathing. Eso quiere decir que si el corazón para de latir o si para uno de respirar. The decision is made whether to try to start the heart or help them breathe by artificial measures. So, la decisión es de si tratamos de que empecemos el corazón otra vez a latear o darle resucitación como artificialmente para que empiece a respirar. So that might mean doing compressions on the chest or electrical shocks. So, puede ser como darle compresiones en el pecho o unos shocks eléctricos. Or putting someone on a machine to help them breathe. O ponerlo en una máquina para que le ayude a respirar. Or the other option is to let someone die naturally at that point. La otra opción es, si eso ocurre, que eso más lo dejen que muera naturalmente. So, ¿me estás diciendo que todo eso pasaría si le dieran diálisis a mi hijo? So, are you guys saying that this is what would happen if you did my son dialysis? Dr. Murphy, can I get you to explain to us what effects you would believe dialysis to have on Mr. Quiere que le explique como qué efectos el diálisis puede tener en el cuerpo. How would that help him? Right. ¿Cómo le puede ayudar? So we have kidneys that help us naturally process waste, helps us urinate and get rid of a lot of Okay, so los riñones los waste from ayudan the body. para eliminar todo el desecho, líquidos, todo eso. Right, and so if our kidneys fail us, then we use dialysis, which is not ideal, but it's the next best thing outside of a kidney transplant. Okay, so si los But it's a riñones, machine that helps us. si los riñones no funcionan, entonces usamos lo que se llama diálisis para hacer ese mismo trabajo de eliminar los desechos, aunque no es ideal, pero es otra opción aparte de un trasplante de riñón. So someone can be a candidate for dialysis and be on dialysis for months or even years, but I don't think that in this situation your son is a good candidate, because I don't think he has months or years. Los pacientes que están en diálisis pueden durar en diálisis por meses y hasta años, pero en el caso de su hijo, yo no pienso que él tiene meses ni años. So, Dr. Murphy, do you think that Mrs. Gomez's son has any chance of recovery? Or Le pregunta al doctor Murphy si él piensa, en su opinión, si su hijo tiene una posibilidad de recuperarse. I don't think he has weeks or months. Yo no pienso que tiene ni semanas ni meses. Yeah, I think we're talking about days. Yo pienso que tiene días. would it be fair to say that even with interventions you might not Me survive? pregunta que aunque tenga intervenciones no puede ¿Y sobrevivir. no hay otra manera de ayudar a mi hijo, nomás con la diálisis? So that's the only way you can help my son is with dialysis. There isn't any other thing you can do. Well, I mean, that's it, really. I mean, we would have to intubate him. I mean, he needs help with a lot of other Lo things. tuviéramos que intubar, es que ocupa ayuda en muchas otras áreas. And I'm wondering if you could explain what intubation means. ¿Le puedo explicar qué quiere decir intubación? Right, it's basically just inserting a tube, usually, and sometimes in the nose, but usually in the mouth, into the airway to help someone breathe. Intubación es donde le ponen un tubo aquí por la boca, hacia la garganta, para ayudar para respirar. So what I was saying is that it's not just one issue. I mean, it's not just the kidneys that's an issue with your son. Many organs are failing now. So, el problema que no es solamente simplemente los riñones que le están fallando, varios órganos que ya le están fallando.
es que no puede ser, tienen que hacer ellos algo más por mi hijo. No puedo creer que nada más con la diálisis lo pueden ayudar. Tienen que, yo he escuchado de aceites que les dan a veces y los han mejorado. I just can't believe that llamen a un padre, que les lo bendiga. I've heard where they can put some oils on them, why don't you call like a priest that can bless them. I've heard of other things that could be done. I mean, you can do all that, and that's not going to harm him, Puede hacer todo eso y no le va a hacer daño, but I don't know if it's going to benefit him. pero no creo que, no sé si le va a beneficiar esas cosas.